Historia de la resurrección o reencarnación, según los antiguos. Parte número 5. La doctrina judía de la reencarnación, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, Inc. La reencarnación y los códigos ocultos en la ley de Israel, punto de vista de los maestros judíos. A la reencarnación, desde el punto de vista judaico, se le llama Gilgul Neshamot, que significa la rueda de las almas o las almas que están rodando. Esta es una postura espiritual, metafísica y fundamental en el judaísmo. Mucha gente no sabe que la reencarnación está profundamente asociada con el judaísmo y sus enseñanzas. Según el rabino maestro Ramban, Moshe ben Naaman, el tema de la reencarnación constituye un gran secreto de los secretos de la Torá sobre la genealogía de la humanidad. Este tema, según él, es bien conocido ante los ojos de los profetas, a quienes Dios les ha dado ojos para ver y oídos para oír, y el que sea sabio va a entenderlo. Según la enseñanza de los grandes maestros judíos, desde la perspectiva de la Torá, no cabe ninguna duda respecto a la presencia de un alma espiritual que trasciende al cuerpo material y que continúa existiendo incluso después que el cuerpo, el recipiente terreno del alma, regresa a la tierra. Según ellos, la reencarnación es simplemente una extensión de la existencia continua del alma, en la cual un alma vuelve a entrar al mundo físico ocupando un cuerpo diferente a aquel en el cual habitó en su previa vida en este mundo. Los maestros judíos enseñan que hay un árbol, alma, que es plantado en un cuerpo 1, 2, 3 y hasta 4 veces o más según sea necesario. Este árbol, alma, que es plantado en un cuerpo es juzgado según la suma de las acciones que éste haya cometido desde que fue plantado en un cuerpo por primera vez. Cuando un alma no alcanza el equilibrio o perfección, ella seguirá transmigrando o moviéndose del padre al hijo y luego a la tercera y hasta la cuarta generación, o según sea necesario hasta que el alma alcance rectificarse a sí misma. La base de la reencarnación se encuentra en el principio de que Dios creó a cada persona con el objetivo de alcanzar la perfección utilizando su libre albedrío. Si el alma no alcanzó su perfección en una vida, la reencarnación le ofrece oportunidades adicionales para perfeccionar el alma utilizando su libre albedrío y la transmigración. En casos extremos, cuando el alma se resiste o rechaza las oportunidades o programa divino, ellas deberán reencarnar en animales, plantas u objetos inanimados, lo que purifica el alma independientemente de su libre albedrío, y después de lo cual podrá nuevamente intentar, como humano, alcanzar el equilibrio y la unidad con su Creador. El propósito de Dios en la creación fue brindar de su bien a toda la creación. Su sabiduría, por lo tanto, decretó que la naturaleza de su verdadero bien fuera otorgarles a las criaturas vivientes la oportunidad de apegarse a Él hasta el mayor grado que les fuera posible. Sin embargo, la sabiduría de Dios decretó que para que este bien fuera perfecto, aquel que lo disfruta debe ser su propio dueño, es decir, que lo debe de obtener por sí mismo. El hombre debe de alcanzar la perfección por voluntad propia y sin ser obligado a través de su libre albedrío. Por ello era necesario que el hombre tuviera libre albedrío, para que por medio de él encontrara el equilibrio entre el bien y el mal sin estar compelido hacia ninguno de los dos. Para poder lograr el objetivo de Dios, la sabiduría superior decretó que el hombre estuviera compuesto de dos opuestos. Estos son su alma pura espiritual y su cuerpo físico poco preparado. Cada uno es atraído hacia su propia naturaleza, así es que el cuerpo se inclina hacia lo material mientras que el alma busca lo espiritual. Los dos están en batalla constante. Si el alma prevalece, no solo se eleva a sí misma, sino que también eleva el cuerpo, y de esta manera la persona logra la perfección individual a la que se le ha destinado. Job 33:28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas las hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Ahora, ¿qué sucedía entonces con los cristianos de aquel entonces?
¿Fue acaso esto una enseñanza conocida y predicada por los cristianos llamados de la iglesia primitiva? La convicción dentro del cristianismo de que el ser humano solo vive una vez y después de esto el juicio eterno no era en un principio lo que se entendía. No al menos hasta que la Iglesia Católica intervino duramente y estableció la reencarnación como una doctrina herética. Algunos de los primeros cristianos creían y enseñaban que en la Biblia, en el propio Nuevo Testamento, había referencias claras que apuntaban a la verdad del fenómeno de la reencarnación. En el cristianismo primitivo se heredó este conocimiento propio de las creencias del pueblo judío. Luego estas doctrinas se mezclaron con nuevas ideas según su entendimiento iba siendo renovado. La creencia en la reencarnación ha estado establecida en el pueblo judío aún antes de Jesús. En la obra del historiador Flavio Josefo hay una clara referencia en la que se sostiene que la reencarnación o transmigración del alma fue una enseñanza aceptada tanto por los esenios, así como por los fariseos desde 200 años antes de Cristo. Además, esta doctrina forma parte de las enseñanzas aceptadas por el judaísmo ortodoxo. El Talmud, colección de leyes y tradiciones judías, escrito 2 siglos antes de Cristo, enseña la necesidad de la reencarnación como un medio de purificación que nos prepara hasta que alcanzamos un estado de perfección. La Cábala, escrita 1000 años después de Cristo, aunque su origen se supone es del siglo II después de Cristo. La Cábala es la interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento, propia de la tradición judía que pretende revelar un saber oculto acerca de Dios y del mundo. En la Cábala judía se dice que el hombre no es perfecto mientras no cumpla los 613 mandatos de la ley, y mientras no lo haga está condenado a pasar por la transmigración tantas veces como sea necesario. En años posteriores, 1500, 1700, rabinos, teólogos y estudiosos enseñaron la metempsicosis o reencarnación como medio para llegar al cielo. La metempsicosis o transmigración es la doctrina que enseña la reencarnación del alma después de la muerte a otro ser vivo o a otro cuerpo inanimado en función de los méritos alcanzados en la existencia anterior. La Iglesia llegó a condenar a autores como Filón y Orígenes, que como cristianos convencidos escribieron obras en las que explicaban la preexistencia o la existencia de vidas pasadas. Ellos creían en la existencia de criaturas que ya habían pasado por el proceso de la purificación y por tanto eran más evolucionadas que nosotros, los seres humanos. Uno de los más decididos oponentes a la doctrina de la reencarnación fue San Jerónimo, nacido en el año 342 después de Cristo, en Estridón, Dalmacia, y fallecido el 30 de septiembre del año 420 a.C. 3 armas aniquilaron la doctrina de la reencarnación en Occidente. Número 1. La prohibición y condena definitiva a esta doctrina o enseñanza se produjo en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, en el año 553 después de Cristo, en donde se calificó de anatema y se condenó las ideas reencarnacionistas de Orígenes, quien vivió del año 184 a 254. Entonces, esta fue una de aquellas cosas que condenaron como maldita o como diabólica la idea de la reencarnación. Se dice que Constantino no estaba de acuerdo con la reencarnación porque la reencarnación era un tema muy amplio y él necesitaba una manera de poder controlar a la gente, controlar su reino. Y la manera para controlar en aquel imperio era ponerle solamente 2 caminos, el cielo o el infierno. Si obedecen a la iglesia, que en ese caso era algo estatal, algo comandado o dirigido por Constantino, había salvación. Y si no se obedece a la iglesia, había infierno eterno.
de tal manera que Constantino jugó un papel muy importante a la hora de condenar y de eliminar, de anatemizar o satanizar esta doctrina. Número 2. La persecución llevada a cabo por la Inquisición y la supresión de ideas por la fuerza de las armas con la cruzada de los albigenses en el año 1209. Y número 3. Concilio de León, 1274 después de Cristo, cuando se decidió que las almas iban al cielo, al infierno o al purgatorio, pero no tenían opción a la reencarnación. O sea, que en este concilio se reemplazó la enseñanza de la reencarnación por el purgatorio, puesto que era comercialmente mejor, en este caso, para la iglesia, que no dejar algo sencillamente así por la libre, donde la gente dijera, bueno, pues yo aquí si no lo logro, lo lograré en la próxima vida. Era mejor reemplazar esta enseñanza con un purgatorio, que de hecho, de alguna manera venía a ser comercial. ¿Por qué? Porque las almas podían salir del purgatorio a través de ofrendas y a través de limosnas.